Saludos. Titulamos este vídeo Génesis humana y humanoide 1. Per 7. Per significa preguntas, experiencias, respuestas o reflexiones. Este es un vídeo un tanto especulativo porque tratamos de cuestiones muy generales, pero damos nuestro discernimiento en nuestro puzzle de comprensión. Y si alguien mejora esta comprensión, pues se lo agradecemos. Nosotros hacemos esto, sobre todo, este título, Génesis humana y humanoide 1, pues pretende ser el primero de a lo mejor varios vídeos en que planteemos un esquema general o global, porque nosotros queremos hablar de lo que se considera negativamente el neolítico y la evolución, y también una incidencia de unas posibles entidades infradimensionales. Entonces, para todo eso queremos, en estos vídeos iniciales, 2 o 3, pues queremos plantear el modelo genérico, el modelo total, el modelo que puede dar respuesta, por ejemplo, a la pregunta, en función sobre todo en esta realidad que estamos viviendo actualmente en el mes de junio del 2020, es que la creación de una fuente original puede ser negativa, puede ser tan negativa, por ejemplo, para los que vamos descubriendo realmente la verdadera historia, puede ser, ¿cómo puede interpretarse este mal en el mundo de un posible creador? ¿Qué sería? ¿Un arconte negativo desde un principio? Entonces, para intentar dar una cierta respuesta a estas preguntas, la pregunta que también nos dicen, y ya hemos dicho esto en otros vídeos anteriores, ¿es que acaso nosotros hemos sido creados por unos seres arcónticos superiores a nosotros? ¿Qué lugar ocupamos nosotros realmente en esta dimensión? ¿Y cuál es lo que nosotros vamos a compartir? Nuestra debilidad básica, y lo decimos ahora, nuestra debilidad básica es la ignorancia, ni más ni menos. Por eso todo está, dijésemos así, la verdad ocultada y silenciada para favorecer la ignorancia del ser humano. ¿Y cuál sería nuestro enemigo? Pues aquí en este modelo vamos a ver que nuestro enemigo fundamental pues es una entidad infradimensional, porque precisamente si se forma una dimensión primaria y una secundaria, pues tiene que tener un regente, pues el regente de la dimensión que nosotros denominamos como secundaria. Y también queremos hacer, pues dar un conocimiento de lo que consideramos nuestro auténtico poder. Y esto hacerlo de un modo argumentativo lógico, no porque sea un capricho o un voluntarismo. Entonces, este es el título de este vídeo inicial, que queremos dar este esquema general base o básico para poder ubicar todo lo que en algunos vídeos siguientes, aunque este esquema ya hemos hablado, pero conviene siempre recordarlo. Entonces vamos a desarrollar un punto número 1, que sería la génesis cósmica humana y humanoide, porque tenemos que considerar una génesis humanoide, que es la que nos vampiriza. Y por tanto, decir que tenemos que hablar de una visión de una creación primaria y de una creación secundaria, porque para nosotros eso es lo que nos da la comprensión. Y si alguien nos mejora pues este modelo, pues que nos lo diga, que nos informe. También un punto segundo, vamos a dar indicios de esta creación primaria y secundaria para que comprueben que esto no es simplemente un capricho que se nos ha creado, sino que tenemos un fundamento lógico y un fundamento experiencial de los indicios de estas dos creaciones. También decir cuáles son los elementos centrales de estas dos creaciones, y tratar de un modo muy rápido y sintético los modelos de la Génesis, como son los más, dijésemos así, los más estudiados, o dijésemos serían el creacionismo y el evolucionismo, y también pues hablar de la acción vampirizadora y adoctrinadora que consideramos nosotros del darwinismo, que es el imperante actualmente en esta
en esta realidad. Entonces, hemos dicho que consideramos que existe una creación primaria y una creación secundaria, y eso da lugar a entender, nos da lugar a comprender la maldad existente en este mundo, porque entonces nosotros decimos, una fuente original no creó realmente este mundo, creó un mundo inicial, pero debido al libre albedrío necesario, pues se ha creado esta segunda dimensión secundaria, ni más ni menos. Es que no podía ser de otra manera. Entonces decimos que la creación primaria fue alterada por el libre albedrío otorgado por la fuente, que fue empleado negativamente por una entidad que nosotros nos queremos llamarla, por ahora, queremos llamarla Lucián. Entonces empleó mal ese libre albedrío, y por tanto esto desembocó en nuestra actual creación secundaria, manipulada e intervenida donde nosotros estamos. Entonces, y que tenemos que interpretar esta realidad en la que estamos no como una creación ya definitiva, sino más bien como un proceso de transformación en pos del equilibrio inicial perdido. Y ahí está nuestra acción. Por eso es muy importante tener estos conceptos. Entonces, este proceso de transformación pues origina ciclos que nosotros decimos ciclos de reajuste dimensional, y actualmente nosotros creemos que estamos precisamente en uno de estos ciclos de reajuste dimensional. Aquí en esta ilustración pues está representado de un modo alegórico pues esa caída o esa separación de las dos dimensiones debido a este mal uso de Lucián. Entonces, queremos dar una serie de indicios que a nosotros nos hacen sustentar pues esta posibilidad de la creación primaria y la secundaria. Entonces, indicio número 1, pues sería, lo hemos titulado como experiencia lógica, simplemente. Entonces, nuestra experiencia aquí, cuando la persona, y nosotros y cualquier persona, empieza a vivir en esta dimensión y ve cómo se desarrolla toda esta dimensión y ver todo el proceso histórico, pues entonces comprueba que todo consiste en una constante lucha del humano contra el humano, es decir, una autoagresión. Y entonces, si desde unos principios básicos que hemos establecido, como por ejemplo el principio número 1, que el universo es uno y diverso, pues entonces en un universo uno y diverso, pues no tiene ni la mínima lógica absurda de que una de sus partes pues combata a otra de sus partes, como estamos viendo en toda nuestra experiencia vital aquí a lo largo de todos los años de nuestra vida, y cualquier persona lo puede comprobar en todos los puntos, cómo existe esa agresión del humano contra el humano. Esto sería tan absurdo como si una persona con la mano derecha se golpease el rostro continuamente. Eso no tiene ningún sentido. Por tanto, si no tiene ningún sentido es porque realmente esta no es la creación primaria. Esta es una creación secundaria, y ahora ya empiezan a encajar, empezamos a verle la lógica. Entonces, también para sustentar esta visión nuestra de los dos, de la creación primaria y la secundaria en la que estamos, pues también lo vemos reflejado en muchos textos míticos y religiosos, como por ejemplo la historia de la expulsión del Edén, porque también sabemos que la oscuridad y los dirigentes de la oscuridad pues siempre nos tienen que mostrar de una u otra forma la verdad, y entonces esto también es coherente con esa expulsión. Por tanto, se habría creado en esa expulsión pues una creación secundaria sencillamente, y es también coherente con nuestro pensamiento de una creación primaria y con una creación secundaria. Y también un tercer motivo, podría haber más, sería nuestro estudio y nuestra comprensión de la geometría sagrada. Nosotros, comprendiendo la geometría sagrada, no solamente interpretando lo que nos dice de un modo finalmente, dijésemos así, confusionante de estos servidores que la muestran, pues nosotros interpretándola como consideramos con discernimiento, pues entonces comprobamos que existen aquí dos tipos podemos decir así, de establecimiento verdadero y después manipulado de esta geometría sagrada. Entonces está el sistema de los 6 días de la creación, que es el verdadero, pero después paralelamente en todo lo que son también
todas otras disciplinas concomitantes con esta geometría sagrada, pues vemos, por ejemplo, que existe una priorización del 5 en lugar del 6, como por ejemplo es el pentagrama, y son los rituales de tipo satánico que se realizan sobre la estrella de 5 puntas. También en las mismas matemáticas vorticiales establecidas, pues el número principal que colocan, como si fuese Dios, pues es el 9. Es decir, y ese no sería, realmente sería el 3, que es la simplicidad de la fuente, pero lo tienen colocado al revés. Al igual que también el 8 como el sentido del infinito para el cubo de Saturno y el 8 del infinito encierro. Entonces nosotros comprobamos aquí, pues en todo nuestro estudio de interpretación de geométrica sagrada, pues estos dos mundos paralelos, el manipulado y también el verdadero, porque realmente la oscuridad tiene que basarse necesariamente también en la verdad. Entonces, por tanto, comprobamos que todo está al revés. Y entonces, como todo está al revés, pues quiere decir que tiene que existir un mundo que sea el verdadero. Entonces aquí esto pues nos confirma en todo nuestro discernimiento de que existió o existe una creación primaria y una secundaria. Entonces, y aquí vemos que en las ilustraciones pues estamos viendo aquí el desarrollo de guerras infinitas desde siempre. Eso no tiene sentido en una creación primaria original. Después también las historias de Adán y Eva, tal, que también nos vienen a decir las dos. El pentagrama, las matemáticas vorticiales con el 9 en la parte superior, que realmente es al revés, tendría que ser el 3. Después este sería el verdadero modelo que nosotros tenemos decodificado para toda la realidad de los 6 días de la creación, y el encierro de este modelo. Entonces, estos son todos los indicios que nos hacen a nosotros ver para dar comprensión a esta realidad realmente. Muchas personas se preguntarán constantemente, ¿cómo puede ser tan malo el ser humano, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Que es un creador negativo, malo? Pues no, simplemente el libre albedrío necesario. Entonces, de estas dos dimensiones, o de esta creación primaria y secundaria, pues tienen que estar, y ahora mismo aquí conviviendo, en su acción e influencia, pues dos elementos centrales. ¿Y cuáles serían los dos elementos centrales? Pues tenemos aquí a la izquierda el elemento central y verdadero equilibrante de esta dimensión, que es el ser humano en pareja de masculino y femenino. Eso sería el centro y lo verdadero de la fuente y el proyecto de la fuente. ¿Y cuál sería lo que actúa y tiene parasitada esta dimensión desde siempre? Pues el exterior, o la corteza exterior, que estaría representada por la serpiente dragón milenaria y la hermandad de la serpiente con sus servidores, como cada persona ya puede ver aquí, por muy poco discernimiento que tenga, creemos que lo comprueba. Entonces, tenemos que también hablar de la acción, de lo que se considera cómo se produce la génesis o los cambios que se producen en esta dimensión. Entonces tenemos que remitirnos a los dos principales modelos, que sería el creacionismo, que tenemos a la izquierda, y el evolucionismo. El creacionismo pues nos viene a decir que una divinidad pues creó todo tal como desde un principio de esta manera, y no existe cambio o evolución, por ejemplo, entre los distintos elementos. En cambio, el evolucionismo que tenemos aquí, pues nos dicen que todo lo contrario, que desde una célula pues se van produciendo cambios, adaptaciones, aquí hasta el mono, y del mono termina en el hombre. Nosotros decimos, nuestro modelo no es ninguno de estos dos. Creemos que es un modelo incluso más fácil y más comprensivo, porque a estos dos modelos pues se le encuentran pegas evidentes. Entonces, este modelo, el modelo que está impuesto aquí a nivel oficial para toda la ciencia establecida, es el modelo darwinista de Darwin, que tenemos a la izquierda, pero nosotros vamos a compartir en vídeos siguientes pues que este modelo, pues también está, este adoctrinamiento darwinista pues también se encuentra en un ciclo anterior en la cultura Hongshan, que te presenta a la humanidad de un modo de tipo salvaje y despectivo, realmente, hasta que fue evolucionando porque otros seres superiores pues le dieron el conocimiento. Pues no, ni mucho menos. Esos seres eran superiores en cuanto a tecnología, pero en cuanto a dimensión son infradimensionales. Su sangre es más fría, es sangre de tipo reptiloide, podemos decir. Y entonces esta acción, tanto en la enseñanza doctrinadora
como en los cambios que se producen aquí, cambios de la oscuridad, es decir, acción involutiva de la oscuridad, pues decimos que actúa mediante alteraciones, agresiones y reseteos, pero que son parciales y son superficiales y dan lugar a un ocultamiento de la verdad, a un olvido de la propia historia y por tanto también a una invención histórica. Entonces para nosotros lo más revelador es que hace unos 200 años pues hubo que sería el último de estas acciones involutivas de la oscuridad, reseteos promovidos por esta oscuridad, pues sería la inundación de barro y las catástrofes que terminaron con el conocimiento de la antigua Tartaria, y que hay pruebas muy evidentes, como estamos viendo aquí, como si se descubre la parte inferior, pues tenía todo un piso sumergido. Y más evidente, la entrada principal del conocido Museo Politécnico de Moscú, de los mejores, por no decir el mejor del mundo, pues ha estado y sigue estando ahora, cuando lo terminen de reparar, pues cubierto prácticamente un piso que por unas obras descubrimos que tenían un piso inferior. ¿Y qué arquitecto coge y la entrada principal la coge y la sepulta? Eso no tiene ninguna lógica. La única lógica es la que hubo uno de estos reseteos que nosotros decimos parciales, propiciados por la oscuridad, y han silenciado todo este conocimiento. Esto es muy sorprendente, pero es que ahí está la prueba física realmente para la persona que quiera investigar en esta realidad totalmente parasitada y totalmente dijésemos así, con el silenciamiento verdadero. Entonces, en cambio, ¿cuál sería la acción evolutiva del tercer eje? Pues nosotros decimos, no sería ni el creacionismo ni el evolucionismo, sino sería más bien lo que hemos denominado nosotros una creación-separación cíclica, sencillamente. Y una creación-separación cíclica queremos decir que existe un reajuste, por eso existen estos saltos, por eso incluso en lo mínimo, en la misma evolución más próxima, como por ejemplo el Neandertal y el Sapien, pues vemos que existe un salto, es decir, no existe un progresivo cambio, por ejemplo, progresivo de uno al otro, sino lo que existe, uno era el Neandertal y otro el Sapien, y eso, pues realmente es lo que se percibe en toda esta realidad. La experiencia y la percepción nuestra del ser humano, pues ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra discontinuidades, es decir, no nos muestra un paso progresivo de una especie a la otra, sino una discontinuidad. Entonces, un Neandertal, por ejemplo, que tiene toda una forma, es uniforme en sí mismo y es diferente al Sapien, y esa discontinuidad pues lo observamos en todo. Los reinos animales, por ejemplo, pues son clases diferentes, son clases discontinuas. Y entonces nosotros decimos, pues por tanto, la fuente actúa mediante reajustes y transformaciones, y que no serían parciales como las de la oscuridad y los reseteos de la oscuridad, como las inundaciones de barro, sino serían transformaciones totales de tal manera que entonces ya deja de existir el Neandertal y entonces emerge el Sapien, pero mediante una discontinuidad. Entonces, por tanto, este esquema establecido aquí para la ciencia oficial, que viene desde la célula hacia el humano, decimos nosotros, no sería así. Desde el humano en cada ciclo, y en cada ciclo tiene que haber un ser humano, que podría ser un Neandertal, o incluso en otro ciclo anterior podría ser un tipo gigante. En eso ya no podemos entrar en ese afinamiento, pero en cada ciclo pues es donde se van produciendo y se producen una serie dijésemos así, de discontinuidades, y en este reajuste y en este ciclo, pues aquí está el centro, el humano es el centro, y a partir de aquí, en ese reajuste, pues se reajustaron todas las demás especies. Por eso la línea no viene en sentido inverso. Cuando aquí se produzca el reseteo, pues será total, será de toda la humanidad y de todas las especies, y entonces pues será un ser humano distinto y centro, y todo lo demás cambiará paralelamente, tendrá que cambiar. Es un reajuste total de la fuente, y eso es todo nuestro discernimiento. Entonces sería una creación y una separación, o un reajuste entre elementos y dimensiones, y en ese reajuste dimensional, por tanto, todo lo que nos parasita actualmente pues pasará al nivel infradimensional, y durante un tiempo pues el ser humano
ingenuo, y esta es la debilidad del ser humano, porque es como el último brote que viene aquí con mucho poder energético, pero sin, podemos decir, sin memoria, por lo menos hasta ahora, y entonces de ahí se aprovecha la oscuridad. Entonces, estos ciclos de reajuste dimensional, como el que está sucediendo ahora mismo, pues se caracteriza como una lucha entre la luz y la oscuridad. Y por tanto, finalmente desemboca en una separación entre la luz y la oscuridad al final del ciclo, que es lo que pensamos nosotros que realmente pues se va a producir pues próximamente, una separación de la oscuridad. Toda será bajada, solamente uno de sus elementos, y aquí también está la ignorancia de los servidores de Lucian, solamente uno de los elementos es el que tiene garantizado su posible acceso, pero dijésemos así, sin gran poder, a nuestra dimensión, pero con mucha astucia y con tecnología, que entonces empezará otra vez de nuevo a esta humanidad nueva que venga, pues, y que ella vendrá en un sistema totalmente natural, como tenemos aquí, un tipo de vida neolítico en contacto con la naturaleza, sencillamente, que tendría todas las necesidades resueltas y desarrollaría progresivamente, iría desarrollando sus capacidades psicológicas y poderes, dijésemos así, etéricos, pero también por ahora no podremos esto totalmente saberlo, evidentemente, pero lo que se ha visto hasta ahora que Lucian pues entonces empezará poco a poco a ir colonizando al ser humano hasta llegar al punto que ha llegado a la actualidad, que estamos totalmente parasitados la inmensa mayoría, como ya sabemos, pero un grupo de despiertos pues serán los prevalecientes, dijésemos así, o la semilla de esta luz y del auténtico origen. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento. Hemos querido dar una imagen global de tener la esencia donde ubicar toda nuestra investigación. Sintetizamos en dos, una creación primaria y la secundaria actualmente en la que estamos, y la lucha de la oscuridad que nos vampiriza desde siempre. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.